inervada a diferencia de la vascularización, y esta inervación, pues bien importante, porque pues hasta eso, no nos dio Dios que estuviera vascularizado el mejor lente del ojo, pero sí lo dio bastante inervado. Entonces, por cualquier situación que tengamos, problemas de mala lubricación, alguna basurita, alguna sensación de cuerpo extraño, pues esa misma inervación lo que va a hacer es estimular mayor producción de lágrima para mejorar esa lubricación, para eliminar cuerpos extraños y sobre todo para avisarte de y decirte, güey, oye, tienes algo en el ojo y voy a empezar a dolerte un montón. Y empieza a doler un montón, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante recordar la inervación. Y vean, tiene un montón de terminaciones nerviosas, un montón de terminaciones nerviosas, un manojo de nervios, la córnea, doctores, y ampliamos son nervios muy, muy grandes, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto ayer. Esta imagen es muy bonita porque vean dónde acaba la irrigación a nivel de la zona perilímbica. Acuérdense que ahí ya no va a avanzar más. Puede haber procesos inflamatorios, ya lo hemos visto como el tracoma, la queratoconjuntivitis vernal, que ese rozamiento que hay en la superficie del ojito por esos crecimientos nos puede dar a veces procesos inflamatorios y a la larga también nos puede dar un crecimiento vascular que no debe de haber ahí en córnea. Entonces, es una señal ahí de proceso inflamatorio y pues nos damos cuenta luego de que hay algo ahí en el sector superior. Entonces, la córnea debe estar vascularizada hasta la zona periférica. Pero vean los nervios sí entran en todo su espesor y se dirigen siempre hacia arriba se dirige la inervación, el endotelio no está inervado, y es lo que estábamos platicando ayer de la P del LASIK, que el LASIK lo que hace, la cirugía refractiva LASIK, es cortar la mitad del estroma, doctores, aplicamos el láser ahí, queda de pelos esa graduación, pero al cortar el LASIK, pues sí podemos llevarnos fibras nerviosas. Hay algunas que se regeneran, pero la mayoría no. Entonces esto nos va a dar a veces problemas de sensibilidad que van a condicionar problemas de lubricación. Una de las principales complicaciones del LASIK, ya lo habíamos platicado, es que el ojo queda muy reseco, con muy mala lubricación, doctores, y es secundario a ese tipo de manifestaciones. Y es por eso muy importante también tener en cuenta de que nuestra inervación es básica. Y no solo va a alterarse con el LASIK, también se puede alterar por algunas secuelas de infecciones, sobre todo de herpes, doctores, ¿ok? Ahí puse dos en el grupo de Facebook, puse lo del carcinoma espinocelular escamoso, me parece que es el carcinoma conjuntival escamoso, que especifica lo que era la malignidad. En la diapositiva de conjuntiva que vimos del carcinoma celular escamoso, dice que es poca malignidad. En efecto, se considera dentro de los tumores malignos, doctores, esa masa blanquecina a nivel de la zona perilímbica, pero no da metástasis. Entonces, por eso, a pesar de ser maligno, no es tan maligno como el melanoma, ¿ok? Lo que es que sí, causa mucha agresión, puede penetrar al ojito, puede penetrar a la órbita, y es por eso que acabamos a veces con exenteraciones o enucleaciones, doctores. Esa es la bueno, el daño que provoca más este tipo de tumores, ¿ok? Y creo que no les puse algo del BPH, o creo que sí les puse algo del BPH ahí. La característica de infección del BPH para este tipo de ojitos es el 6 y el 11 que afecta a las mucosas. Entonces, la diferencia realmente entre un pedunculado y un sésil es la localización. Generalmente va a haber más tumores sésiles, perdón, todos planos, en zonas de humidificación y en zona de conjuntiva, pues la conjuntiva está totalmente humidificada. Los pedunculados generalmente salen de la carúncula, lo que se ven como cuernitos, como viene en la imagen de Facebook, en la carúncula o incluso ya en la piel palpebral adyacente, doctor. Esa es la única diferencia, pero los que afectan estos son el 6 y el 11, tanto los pedunculados como el sésiles. ¿Ok, doctores? Y de ahí viene su grado de impregnación también en diferentes tejidos y su cambio que nos va a dar este tipo de situaciones. ¿Ok? Vean aquí lo de la inervación, es algo interesante y es algo muy importante porque vamos a ver que debe haber una hemostasia, un equilibrio, una homeostasis, perdón, de equilibrio que debe de haber entre la producción de lágrima y la inervación del ojito, doctores, ¿ok? Una parte que habíamos platicado es que la lágrima la vamos a considerar como una parte de la córnea, doctores. Es la parte más superior. ¿Y por qué la vamos a considerar como parte de la lágrima? Uno, porque es un medio lubricante, va a permitir que es como un lente de contacto, va a permitir que la visión sea más clarita y sobre todo, y lo más importante, es que va a nutrir a la parte anterior del ojito, que es el epitelio, doctores, ¿ok? Es una de las encargadas de nutrir a la córnea, la lágrima. Entonces, es por eso, acuérdense que hay una secreción basal que todo el tiempo está produciendo lágrima, doctores. E incluso la podemos medir, mide de 6 a 10 micras, y recordar las tres capas. La capa superficial es lipídica, que es producida por las glándulas de meiomio, la capa acuosa media, que es producida por las glándulas lagrimales principales y accesorias,
y la capa mucosa, que es la más interna, la que hace que la capa acuosa se pegue totalmente en la córnea, es producida por células caliciformes, doctores. ¿Okay? Eso ya lo habíamos platicado un poquito en el aparato lagrimal, vale la pena recordarlo, hay un módulo específico, ahorita vamos a hablar de eso, de síndrome de ojo seco. Entonces, este ojito debe estar en equilibrio, estas tres estructuras, tanto la lipídica como la acuosa y la mucosa, porque si hay alguna alteración, hay más moco que grasa, que agua, o más moco que agüita también, nos va a dar o más grasa que moco, o sea, cualquiera de las combinaciones que hay ahí va a alterar la película lagrimal. Y al alterar la película lagrimal, pues vamos a tener problemas de mala lubricación. Al tener problemas de mala lubricación, pues nos va a dar lo que es el famoso ojo seco, doctores. Entonces, a veces el ojo seco lo vemos como general, decir, pues tiene mala lubricación, y puede ser que con unas gotas de lubricante le puedan ayudar, ¿no? Pero a veces la base de cada uno de estos cambios, o sea, nos va a dar un ojo seco diferente, doctores. Ya hablaremos de eso y afortunadamente ya hay tratamiento específico para cada uno de esos, pero por ejemplo en el sector salud, el único tratamiento que tenemos es lubricante normal para la porción acuosa. Por eso a veces no les ayuda mucho a los pacientes o francamente pues ni lo utilizan porque ni les funciona. Entonces bien importante recordar todo esto. Tiene un pH de 7,6, ya lo habíamos platicado, tiene una osmolaridad similar al cloruro de sodio, tiene poca glucosa, pero tiene gran cantidad de electrolitos. Es bien importante esto para nutrir el epitelio corneal. Va a tener también inmunoglobulinas y lisosimas, por lo tanto la película lagrimal es la primera línea de defensa contra los padecimientos o los patógenos que pueden llegar a afectar las capas más profundas de la córnea. Entonces, es debido a eso también que la lágrima debe de estar en condiciones adecuadas para que al estar en condiciones adecuadas cumpla la función de protección de lubricación. ¿Ok? Bien importante. Y como le digo, debe haber una homeostasis, ¿ok? Debe haber tanto una adecuada formación de lágrima de las tres capas, como también una respuesta neurológica importante de la córnea, doctores. Si hay disminución de la inervación, lo más seguro es que no hay una adecuada producción de lágrima y eso nos va a traer un ciclo vicioso, ¿no? O a veces, si hay buena producción de lágrima, hay buena estimulación, pero la lágrima, el paciente tiene una blefaritis seborreica y está produciendo más grasa que agua, pues va a alterar esa dinámica de estructuras normales en la córnea. Entonces debe haber un equilibrio entre cada una de estas partes para mantener la película lagrimal estable y sobre todo que el paciente vea bien, porque una alteración de película lagrimal lo que nos va a dar es visión borrosa también, doctores. Entonces eso también hay que investigarlo propiamente en los pacientes, ¿ok? Bueno, esta es una biomicroscopía. Me gusta mucho porque aquí sí ya tenemos que hablar de las estructuras de las que vamos a platicar a partir de ahorita. Muchas estructuras de las cuales vamos a platicar ahorita ya es muy difícil que realicen las exploraciones o incluso un diagnóstico a simple vista, doctores. O sea, sí requerimos un apoyo, pero parte de mi labor como docente, bueno o malo, es tratar de explicarles un poquito cómo médicos de primer contacto, como van a salir ustedes, puedan diferenciar una queratitis, una conjuntivitis, un daño a nivel de retina, sin requerir un equipo mucho más especializado. Ya les dije que no están exentos ustedes de manejar equipo especializado oftalmológico en cualquier cosa que estén haciendo, ¿no? Pero lo ideal es darle las bases para que sin ese equipo y con equipo muy básico, que algo que sí pueden tener usted, puedan diagnosticar algún tipo de estas situaciones. Entonces, sí, la córnea, ya las alteraciones corneales sí nos brindan un poquito de dificultad para que a simple vista podamos dar un diagnóstico. Digo, hay ciertos puntos ahí, pero pues ya de aquí a las demás patologías que vamos a platicar, ya es muy difícil que solo con ver algo a simple vista tengamos ahí un diagnóstico, salvo que estamos muy chingones, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este equipo de ultrasonido, es una biomicroscopía, vemos aquí cómo es la córnea, es el principal lente importante y lo importante de la córnea en estos estudios y en el uso de la lámpara de hendidura, que es nuestro caballito para poder explorar a los pacientes, es que miren, vamos a poder ver lo que es el epitelio, vamos a poder ver lo que es el estroma y vamos a poder ver lo que es el endotelio. O sea, todo eso que me van a dibujar y que se ve muy bonito ahí en capas como sándwich, nosotros en la consulta o con algún equipo especial lo podemos ver en su totalidad. Doctores. Yo se los voy a enseñar cómo lo vamos a ver en la lámpara de hendidura. Entonces, eso que van a dibujar, y por eso pido que lo dibujen, no es algo que en algún momento pues nada más se queda en el libro, ¿no? Sí se ve así en el corte del microscopio, no. A veces no tal cual, o sea, hay que ser el efecto, pero sí podemos ver
cada una de esas estructuras, doctores. Entonces podemos ver el epitelio, podemos ver el endotelio, podemos ver la estroma, podemos ver cambios en su estructura y en su coloración que nos puede ayudar a esto. Vean aquí, aquí se fijan en esta parte que se ve como oscurita, como un vidricito esmerilado, se continúa con esta parte blanca, ¿ya vieron? Esta parte blanca es la esclera, doctores. Y ayer estábamos platicando que la esclera y la córnea eran la misma estructura, pero la diferencia es la disposición de las fibras. Obviamente las fibras son paralelas en la córnea, lo que nos va a dar su transparencia, y las fibras de la esclera están entrecruzadas, son birrefringentes, doctores, ¿ok? ¿Y por qué están entrecruzadas? Porque van a encargarse de proteger a las demás estructuras del polo posterior, ¿no? Pero esto es bien importante para que vean cómo la córnea y la esclera es casi una misma estructura. Lo único que cambia es la disposición de las fibras. Atrás tenemos otras estructuras, que es el iris, que es algo que podemos ver siempre en los pacientes, que es donde está el color de ojos, y también tenemos la pupila, ¿no? Lo que es ese hueco que se forma el iris y que se va a encargar de controlar la cantidad de luz que va a entrar en algunos procesos que queramos ver, ¿no? En la oscuridad, ¿qué pasa con la pupila? Se dilata toda. Cuando hay mucha luz, se contrae, doctores, ¿ok? Y recordar que hay reflejo fotomotor, reflejo consensual y que tiene involucro aquí el iris y nos va a dar la pupila de forma diferente. Adelante del iris hay un hueco entre la córnea y el iris que se llama cámara anterior. Generalmente la cámara anterior está relacionada con un líquido. Este líquido está lleno de, esta cavidad está llena de un líquido que se llama humor acuoso. El humor acuoso lo va a producir el cuerpo ciliar que está atrás del iris, doctores. El cuerpo ciliar tiene dos estructuras, bueno, independientemente del cuerpo ciliar, una estructura más que funciona en él, que se llama músculo ciliar, doctor. El músculo ciliar son fibras que están sosteniendo el cristalino, que es el lens, ya dije que es el cristalino, lugar donde se forman las cataratas. ¿Por qué lo sostiene? Porque acuérdense que el cristalino forma parte importante del proceso de acomodación, doctores. Entonces, queremos ver algo de cerca, se manda la señal, el músculo ciliar se jala, se abomba todo el cristalino y podemos ver muy claro de cerca. Y eso lo hacemos todo el tiempo ahorita, pero a medida de que vamos envejeciendo, a partir de la cuarta década de la vida, ya nos va a costar un poquito de trabajo ver este tipo de situaciones y una señal de decir, bueno, ya me cuesta trabajo ver de cerca. ¿Qué pasa? Es porque el cristalino y la zónula ya están envejecidos y ya no responden de la misma forma. ¿Ok? Entonces, estamos platicando del cuerpo ciliar, porque es el encargado de producir el humor acuoso. Va aquí a drenarse, forma lo que es la cámara anterior siempre que esté el cristalino, lo nutre. ¿Y por qué va a nutrir el humor acuoso al cristalino? Porque, ¿qué creen? El cristalino también es una estructura avascular del segmento anterior. ¿Ok? Entonces, necesita su nutrición, necesita que la nutrición se la dé el humor acuoso, y una vez que ya nutre y pasa todos los metabolitos, pasa a la arteria, a la cámara anterior, que está llena de humor acuoso, y va a empezar a nutrir lo que es el endotelio de la córnea. Acuérdense que el endotelio es la barrera impermeable que impide el paso del agua, pero sí permite el paso de nutrientes. Y ayer ya platicamos un poquito qué pasaba cuando se estabilizaba esas capas de la córnea, doctores, ¿ok? Entonces, ya muchas de estas estructuras ya es necesario que las vayamos conociendo, ya es un poquito más difícil de conocerlas, pero es bien importante tenerlas en cuenta, porque mucho de esto, pues también podemos explicar la causa de la enfermedad del ojito si sabemos de qué se está tratando, doctores, ¿ok? Y esa misma imagen, pues bueno, aquí ya se ve en un corte mucho más microscópico, que es el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la descemen y el endotelio, doctores, ¿ok? Ya habíamos platicado que aquí debe estar la membrana de Dua, antes de la membrana de descemen y estroma, y aquí estaría lo que es la capa de película lagrimal. Entonces, no quiero que se desanimen, la verdad ni se desanimen, la verdad ni les importa el oftalmo, pero bueno, pero muchas de estas manifestaciones que ya vamos a tratar, pues sí requieren ya un equipo más especializado. Entonces, puede decir, ching, no puede hacer ese diagnóstico. Voy a tratar de darle las bases para que ustedes, desde su criterio y desde su equipo como de primer nivel, puedan hacer esa diferenciación. En efecto, no pueden hacer un diagnóstico preciso de esta afectación de córnea, pero por lo menos decir, ¿sabes qué? Estás malito, chavo, vete con el oftalmo, ¿no? Entonces ya eso, y eso mejora el pronóstico y también mejora un tratamiento inicial que le podamos dar y no confundirla con otras patologías, porque la córnea, si la tratamos mal, se nos jode rápido, doctores. Y si se nos jode, ¿qué va a pasar? Pues es el principal lente del ojito, ¿no? Entonces sí nos va a dar secuelas visuales importantes en estos pacientes. Y es lo que a mí me interesa tratar con ustedes. ¿Vale, doctores? Y bueno, aquí
¿por qué viene esclera, no? Ya acabamos de hablar de córnea, pues ya platicamos que la córnea y la esclera es una misma estructura, doctores, ¿ok? Está totalmente junta, lo único que diferencia es la disposición de sus fibras. Las fibras son birrefringentes, abarca las 5/6 partes del globo ocular, no hay espacios, entonces por eso se ve blanca, doctores. ¿Ves? Las fibras están así, están entrecruzadas, doctores, ¿ok? Es bien importante eso porque le da sostén y fuerza al globo ocular y protege estructuras importantes. Parte del segmento anterior protege lo que es la parte posterior del globo ocular, protege las capas que están subyacentes, que es la coroides y la retina, y sobre todo permite la salida del nervio óptico hacia su porción craneana, doctores, llevando toda la información de la visión todo el tiempo. Pero independientemente de la esclera, hay una capa. Cuando platicamos de conjuntiva, ¿se acuerdan que mencionamos algo que se llamaba cápsula de Tenon, que realmente no platicamos mucho? Pero la cápsula de Tenon estaba por debajo de la conjuntiva y habíamos platicado que era la que a veces más dolía, más se ponía rojo, pero que solo aparecía cuando estaba lastimada la conjuntiva. Lo mismo va a pasar con esta capa que se llama epiesclera. La epiesclera pues está arriba de la esclera, que es la parte blanca del ojito, tiene todavía tejido de vascularización, tiene tejido nervioso, va a sentir más que la misma esclera. Entonces, a veces al inflamarse la epiesclera, pues nos puede dar alguna problemática muy característica de dolor. ¿Cómo se llamarían las inflamaciones de la epiesclera, José Alonso? Epiescleritis. Epiescleritis, exactamente. Habíamos platicado que las epiescleritis yo incluso las manejaba cuando, bueno, manejo un padecimiento muy semejante a la epiescleritis, que es la conjuntivitis tóxica por la fasolina. ¿Se acuerdan que se ponía rojo el ojito? Que por más gotas de la fasolina que se pusieran no le quitaba lo rojo, dolía al mover el ojito, entonces les daba lubricante, le daba esteroide y le agregaba indometacina, doctores. ¿Ok? La epiescleritis es de inflamación y es muy molesta, entonces cuando tengamos un ojo rojo que no se le quite el enrojecimiento, hay que preguntar si no se pone alguna gota, y si no se pone ninguna gota y de repente aparece así, pues suponer que es un cuadro de epiescleritis. Y ya hablaremos de que hay que estudiarle y cómo trataremos a este paciente. La epiesclera es una estructura que está propiamente por debajo del ateno. Tenemos fibras de colágeno, está formada por fibras de colágeno, fibroblastos, vasos sanguíneos pequeños, mide 50 micras, o sea, tiene mediciones de epiesclera, es permeable al agua, la glucosa, las proteínas, porque ¿qué creen? Hay otra estructura vascular aquí que se llama la esclera, doctores. Entonces tenemos la córnea, la esclera y el cristalino, que son estructuras avasculares, doctores. O sea, ahí iremos platicando cómo se van nutriendo. Aquí la esclera, al ser avascular, se nutre a través de la epiesclera, manda algunos vasos, cuando atraviesan vasos y nervios de esclera, los atraviesan totalmente, pero no están ahí producidos desde ese mismo punto donde están penetrando. Llegan directamente desde la epiesclera, ¿ok? Hay vascularizaciones generalmente de la arteria ciliar anterior y de la arteria ciliar posterior, y también en la epiesclera, parte de la esclera es donde van a llegar los músculos extraoculares a pegarse, y es lo que va a permitir la movilidad de los ojitos. ¿Okay? Entonces, se fijan, la epiesclera sí es un punto muy, muy, muy importante. De aquí lo podemos ver, vamos a hacer un pequeño repaso aquí. Tenemos lo que es la córnea, tenemos el epitelio, el endotelio, el estroma y el endotelio, la cámara anterior que ya está formada, tenemos lo que es el iris, la pupila, doctores. Detrás del iris tenemos el cristalino, tenemos la zónula, tenemos la, ¿cómo se llama? Tenemos el músculo ciliar, tenemos el cuerpo ciliar, doctores. Se produce el humor acuoso, nutre el cristalino, pasa al iris y se elimina por estos puntitos que se llama canal de Schlemm o ángulo camerular. Ya platicaremos de esto, pero por esa zona se elimina lo que es el líquido del ojito, ¿ok? De aquí en fuera, pues vemos el cristalino que igual es avascular. Aquí vemos un antecedente o una secuelita de una persistencia de la arteria, ¿cómo se llama? De la arteria embrionaria fetal. Queda este remanente, a veces permanece ahí, se puede ver, no es muy común, pero para que conozcan las estructuras. Y ahora, generalmente yo asemejo la esclera como si fuera una rocaleta, doctores. ¿Sí conocen las rocaletas? Son chidas, ¿no? Entonces está chupando y, ay, de repente, ay, ahora es naranja, y ay, ahora es verde, ay, ahora ya me picó. Ya te acabas hasta el final, acabas con el centro chicloso, ¿no? Eran chidísimos. Y siempre que decía eso me empezaban a llevar rocaletas para subirles calificación, pero ahora ya hace 2 años que no como rocaletas gracias a que no los veo, doctores. Pero bueno, recordad aquí que la esclera es el esqueleto propiamente del ojito, ¿no? Son fibras de colágeno que están protegiendo eso. Y aquí vemos propiamente, tanto llegan los músculos a pegarse a la esclera, como por debajo de esta esclera que tenemos la coroides y tenemos la retina. Entonces,
Si vemos que hay alguna alteración de la esclera y pierde su grosor, lo más seguro es que abajito de esto que veamos coroides. Y abajito de la coroides está la retina, doctores. Entonces, siempre hay que tratar, vamos a ver algunos procesos que son infecciosos e inflamatorios que pueden alterar la integridad de la esclera y poner en riesgo a todo el ojito, doctores, ¿ok? Porque se pierde esa capacidad de protección. Esta esclera va a ser más gruesa tanto en la porción posterior, que es la salida del nervio óptico, y va a ser menos gruesa en el ecuador y en la parte anterior del ojito. Eso también es importante recordarlo porque ya hablaremos cuando hablemos de cirugía de estrabismo, en donde debemos de volver a colocar nuestros músculos que ya separamos, doctores, ¿ok? Entonces sí es bien importante hablar de la esclera bien, recordar bien cómo está esta anatomía ocular, para que no haya pierde de que lo que estamos hablando, sí es clase de oftalmo, no es de uro, doctores. Pues bien importante eso, recordar dónde más gruesa, dónde más blanda, y por debajo de la esclera, pues ya viene otra estructura que se llama coroides. La coroides va a encargarse de otro tipo de manifestaciones, otro tipo de situaciones, pero debajo de la coroides, de la esclera, va a haber una lámina que se llama lámina fuchsia. ¿De qué color es la lámina fuchsia, doctores? ¿Qué color sería la lámina fuchsia, doctor? Fuchsia. Pues fuchsia, doctores, y la coroides es morada, doctores. Entonces, es bien sencillo todo eso, doctores. Entonces, recordar lo que es la esclera, recordar lo que es la episclera y sobre todo, recordar que estas me tardo mucho haciendo estas diapositivas. Bueno, cuando las hice, es avascular, doctores, pero para que ustedes le entiendan. Miren, me tardé un día poniendo la A, otra hora poniendo una B, el espacio y todo, pero me dediqué a ustedes completo para que entiendan que la córnea, el cristalino y la esclera son avasculares. ¿Ok, doctores? Y bueno, si va a estar inervado, si va a tener sensación. ¿Cómo se llamaría la inflamación de la esclera? Ya lo dijimos. ¿Cómo se llamaría la inflamación de la esclera? Escleritis. Escleritis. No hay pierde aquí, doctores. ¿Ok? Eso, las escleritis van a doler, van a manifestarse, pero a ver si está inflamada la esclera, de paso va a estar inflamado lo que es la epiesclera, doctores. Va a haber nervios que lo van a atravesar, nervios hilares posteriores largos y cortos, y la principal función de la esclera es protección de las estructuras intraoculares, manteniendo la integridad óptica. Perdón, ahora sí me vi, profesor Wapp, pero para que entiendan la función de la esclera, de proteger cada uno de estos componentes. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con anatomía? Es una anatomía muy sencilla, tampoco nos metemos tanto en broncas, pero para que sepan que está formado y todo eso, porque el conocer todo esto nos va a dar la idea de un proceso inflamatorio, qué es lo que pudiera estar afectado. ¿Ok? Y bueno, no les subí el video, perdón, a Face, al rato se lo subo porque yo creo que es más fácil. Bueno, ni a veces ni pelan mi grupo, pero bueno, voy a tratar de subir ahí en Face el video que puse aquí en Teams igual, de la lámpara de hendidura. Sí es bien importante que lo vean, el doctor Bonafonte lo explica bien chido, pero para que sepan cómo se maneja, digo, es difícil, no tenemos consultorio, voy a hacer lo posible para que ustedes sean la primera sección, bueno, las primeras secciones este cuatrimestre, de ver si regresamos a, aunque sea práctica de laboratorio, de ver lámpara de hendidura, doctores, ¿ok? Entonces, vamos a ver para fin de curso, ¿no? Si podemos hacer eso para que por lo menos vean el equipo y volvamos a reactivar este consultorio, ¿ok? Eh, la lámpara de hendidura es como nuestro caballito de batalla para todo esto, doctores. A veces sin la lámpara de hendidura, pues no somos nada, doctores, los oftalmos, ¿ok? Aunque tengamos lupas, tengamos oftalmos, tengamos el conocimiento, si no tenemos lámpara de hendidura, no podemos ver lo que es el ojito, doctores, ¿ok? Y ya les dije que ustedes no están peleados en nunca volver a ver una lámpara de hendidura o saber de oftalmo, ¿no? Les comento igual que en la Volkswagen, pues el médico general de la Volkswagen sabe utilizar la lámpara de hendidura porque tiene que quitar los cuerpos extraños de los trabajadores, ¿no? Para que no lleguen al IMSS. Entonces, en algún momento, por las circunstancias de la vida o en determinadas actividades o trabajos que tengan, pueden llegar a tener que utilizar este tipo de equipos. ¿Ok? Es bien importante esto. Y bueno, ¿de qué se compone? Se compone una mesita muy mona con sus llantitas, miren qué bonito. Esta lámpara sube, lámpara baja. Esto no es la lámpara, es una mesa. Y esto es la lámpara de hendidura, doctores. La lámpara de hendidura es un microscopio. Un microscopio, pues ya vemos, hay muchos aquí que son de embrio, que son de para, que son de biología celular, que son de algún otro laboratorio que utilice este tipo de microscopio. Y realmente es un microscopio enorme, pero al fin y al cabo es un microscopio. Entonces realmente
La dinámica es diferente porque no ves hacia abajo, sino ves hacia el frente y tú lo vas a estar moviendo, ¿no? Y como todo buen microscopio, pues bien, tiene su movilidad para subirlo, bajarlo, moverlo a la derecha, moverlo a la izquierda, tiene unos subtotipos para ver lo que vamos a ver a través de este microscopio. Y aquí tenemos la fuente luminosa. La fuente luminosa es la más importante porque es la que va a dar la luz total y que la que puede producir el cambio de una luz difusa a una lámpara de hendidura. Y de esa forma poder estudiar cada una de las estructuras del ojo. También va a tener algunos filtros que nos van a utilizar para algunas tinciones, va a tener ampliaciones, su zoom como buen microscopio, y también dimensiones diferentes del flujo de luz o del filtro de luz, como lo vamos a estar checando, de una luz muy, muy grande a una luz muy, muy, muy pequeñita. Entonces, sí me interesa que vean el video del doctor Bonafonte para que entendamos esto, porque es bien, bien importante comprenderlo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos la lámpara de hendidura y pues lo primero que llega, por ejemplo, llega Majo ahí a explorar a Eliud y llega y la sienta enfrente y le prende toda la luz y le echa toda la pinche luz y pobre Eliud así como, no, güey, bájenle tantito, ¿no? Eso es molesto, ¿no? Sí hay opciones para ver una cantidad de luz importante, pero lo ideal, como su lámpara dice, hay que ver las hendiduras, ¿no? O sea, no hay que ver las hendiduras, sino convertir ese haz de luz difuso en una hendidura mucho más pequeñita, porque esa es la base del estudio de nuestro globo ocular. Aquí tenemos una iluminación directa, que es la que digo, que llega el y le echa la luz a la pobre doctora, y vemos aquí, pues está iluminando y estamos viendo el ojito. Yo siempre trato de explicarles al paciente cuando tienen dudas de que lo estoy revisando bien, le estoy diciendo que, ¿cómo se llama? Que yo veo el ojo como una pantalla de cine, ¿no? O sea, la veo enorme el ojito, ¿ok? Y puedo verlo más grande, pero debe de haber una graduación, bueno, una ampliación específica para ver las estructuras del ojito, ¿ok? Entonces, con esa iluminación difusa, pues, ¿qué podemos ver? Podemos ver las pestañas, podemos ver la inserción de estas mismas, ver si no hay datos de blefaritis, ver si no hay secreción, ver si no hay demodex por ahí brincando, saltando. Podemos ver la córnea en forma general, ver que no haya pérdida de integridad, podemos ver que haya alguna basurita o alguna secreción ahí que pudiéramos detectar a simple vista, pero una vez que ya la vemos de forma difusa, vemos fondos de saco, vemos fondos de saco inferior, y ya una vez que habíamos visto en forma general la parte interior del ojito, cerramos el azul, se hace como una hendidurita muy pequeñita y queda esta imagen, doctores. Esta es la finalidad de tener una lámpara de hendidura. ¿Por qué, doctores? Porque el tener esta iluminación tan grande no me va a dar las características propiamente de las estructuras que yo voy a estar evolucionando. Y es por eso que les digo que a veces el diagnóstico a simple vista de una queratitis es muy difícil, porque puede haber manifestaciones en el epitelio, en el estroma y en el endotelio. Y mucho de esto la lámpara de hendidura nos va a poder permitir identificar qué estructuras están alteradas. Entonces, por ejemplo, este dibujo que van a hacer muy bonito ahí, que me van a entregar para la próxima semana, que son las capas de la córnea, nosotros los oftalmos lo vemos a diario. O sea, llega el paciente y tengo que checar cada una de esas partes, el epitelio, el estroma y el endotelio, que son las más grandes. A veces ya vimos que solo para ver Descement o Bowman debe de haber alguna manifestación que lo esté presentando. Pero vemos aquí la lámpara de hendidura. ¿Y cómo nos va a servir la lámpara de hendidura para ver estas estructuras? Bueno, hacemos el corte de haz y vemos aquí está cayendo sobre la córnea, doctores. Entonces, por ejemplo, vemos un haz anterior que es el haz del epitelio, vemos el haz central que es del estroma y vemos el haz central que es el endotelio, doctores. Ya de esa forma y con la lámpara de hendidura podemos ver las capas de la córnea si es que lo ameritan para estudiar a este paciente. ¿Ok? El hacer una buena exploración con la lámpara de hendidura nos va a permitir identificar eso. Generalmente es muy delgadita la lámina, la vemos macroscópicamente en la lámpara, pero sí nos permite diferenciar estas estructuras. ¿Ok? Ahora vean, cae el haz sobre la córnea, pero hay un hueco, ¿ya vieron? Cae otro haz sobre el iris. Este hueco que se forma entre estos dos haces de luz, o sea, no es continuo, sino se forma este hueco, va a ser la cámara anterior. Y esta cámara anterior va a estar llena de ¿qué? De humor acuoso. Y este humor acuoso a veces con la lámpara de hendidura lo vemos transparente, lo vemos con células inflamatorias, lo vemos con pigmento, lo vemos con sangre, lo vemos con pus. Entonces, ese hueco que se forma entre los dos haces de luz que vamos a estar checando, doctores, ese hueco es la cámara anterior. Y también nos sirve para ver la amplitud de esta cámara. Ya hablaremos que los glaucomas se clasifican en cámara anterior, en ángulo abierto y ángulo estrecho. Entonces, si por ejemplo la distancia de los dos haces de luz está más corta de lo normal,
yo puedo suponer que es un ángulo estrecho, o está muy alargada, yo también puedo suponer que es un ángulo abierto, doctores. Ya iremos platicando de estas alteraciones. Ahora miren, cae directamente sobre el tejido, sobre el parénquima iridiano, va a caer en la pupila, doctores, y la pupila va a condicionar que se abre o se cierra dependiendo del reflejo fotomotor que estamos investigando. Pero ese mismo haz de la lámpara hendidura, vean, va a caer por detrás del iris, doctores. Y por detrás del iris ya vimos que estaba el lens, que es el cristalino, doctores. El cristalino es donde se forman las cataratas. ¿Ok? Entonces, igual la lámpara, el corte de la lámpara hendidura me va a servir para ver la cápsula anterior del cristalino, me va a permitir ver lo que es la corteza del cristalino, me va a permitir ver su núcleo del cristalino, y ahí vamos, ya vimos anterior, y después del núcleo podemos ver lo que son las posteriores, doctores. Aquí con la pupila dilatada es muy poquito lo que veamos, a los pacientes con cataratas sí hay que dilatarlos, pero esta lámpara hendidura nos permite clasificar una catarata cortical, una catarata nuclear, una catarata subcapsular posterior, o ponerle cada una de las complicaciones o de una de las opacidades que tiene, porque de esa forma a mí como oftalmólogo voy a tratar de ofrecerle la mejor técnica quirúrgica, doctores, que pueda meditar este paciente. Entonces, sí es bien importante ver este tipo de situaciones y conocer que puede ser una iluminación directa, porque se fijan acá, ilumino el cristalino y se va a ver blanco. Y es algo que sucede con muchos de ustedes, doctores. Agarran su lámpara, están en la clínica y les echan la luz. Y pues obvio, la pupila responde, pero siempre la luz atrás de la pupila se va a ver blanca, o sea, se va a ver un reflejo blanco. Y tú ya puedes decirle, no, señor, sabes que ya tiene unas cataratas y hay que valorarlo, lo tienen que operar. Pero realmente si, por ejemplo, alguno de ustedes se ilumina su pupila, lo más seguro que se va a ver blanco. ¿Por qué? Por la disposición de las fibras que tiene, no es porque tenga una catarata. Para ver bien ya la localización, pues tenemos que hacer nuestros cortes y ahí vemos las características de cada uno de ellos. Entonces, porfa, les encargo, vean el video. Ahora los que vinieron misteriosamente, por favor, hay videos ya, vean sus videos, doctores, ¿ok? Otro tipo de difusión que no es la difusión normal general del ojito es la difusión escleral. Vean dónde colocamos la iluminación de la lámpara hendidura siempre central. Va a caer sobre la esclera. Esta vez la imagen aquí que vemos, y lo que va a permitirnos es ver el qué tanto de esta, por ejemplo, esta cicatriz que es le vamos a llamar leucoma corneal, qué tanto de este leucoma corneal está abarcando en planos inferiores, doctores. Si está abarcando toda la córnea, si está abarcando hasta determinados puntos, eso nos permite la difusión escleral, ver hasta dónde se va más adentro. A veces con las características clínicas ya dejamos de hacer esto, pero sí la difusión escleral es muy, muy, muy importante para ver qué tanto la córnea pudiera presentar de afectación, ¿no? Y nos puede orientar un poquito al manejo y al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, la difusión escleral. Esto se llama leucoma. Y este leucoma, ya hablaremos, porque vamos a hablar de leucomas, abarca capas muy profundas y por eso abarca toda la extensión de la córnea y por eso el perrito queda con un leucoma. Hay algunas otras que son menos leves, se llaman nevéculas. Nevéculas, doctores. ¿Ok? Somos así como que medio románticos los oftalmos. Entonces tenemos el leucoma, la nevécula, es esa pérdida de transparencia que puede tener ahí la córnea, pero al fin y al cabo está viendo el paciente. Entonces hay que diferenciar qué es lo que podemos ayudar a estos pacientitos, ¿ok? Y también tenemos lo que es la retroiluminación. La retroiluminación es bien importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí volvemos a tener otra vez el ejemplo de la lámpara de hendidura. Cae sobre la córnea y vean, el haz más anterior es el epitelio, doctores. Después viene el haz intermedio, que es el estroma, y al final vemos este haz interno, que es el endotelio propiamente. Y vean cómo hay depósitos de material acumulados en este endotelio, doctores. ¿Ya qué se debe? Bueno, ahorita son términos generales, pero se debe a un glaucoma pigmentario, a procesos de inflamación adentro del ojito que hace que se peguen esos depósitos. A simple vista los podemos ver, pero son muy, muy difusos. Y al hacer el corte vemos que están directamente pegados en el endotelio de la córnea. Y obvio, ya vamos a dar tratamiento para esto, ¿ok? Un ejemplo también de alteraciones a nivel de la córnea es a veces ingesta de algunos medicamentos. La ingesta de miodarona, la ingesta ¿cómo se llama? De alopurinol. Esto nos va a dar algún medicamento de que se esté circulando en todo la circulación sanguínea del paciente, llega a la barrera hematorretiniana del ojito, pasan esos componentes y vean lo que pasa, se quedan pegados a nivel del endotelio.
y también van hacia atrás y se pueden quedar pegados a nivel de la mácula. Entonces ven aquí la gran cantidad de pigmento o de depósitos que hay acá. Hay que buscar el Tyndall, hay que buscar el efecto Flare, que ya hablaremos de esto en uveitis, pero es algo que sí hay que checarlo en estos pacientitos. A lo mejor no en todos, pero igual requerimos la valoración con una lámpara de hendidura. Un ejemplo de esto es la córnea verticillata. Se fijan, aquí se ve un poquito medio borrosona. Voy a buscarles otra córnea medio más. Se ven así líneas blancas que se dirigen a un centro en común, doctores, ¿ok? Al dirigirse en un centro común, ¿qué va a condicionar? Va a dar la imagen, como vean que estoy dibujándolo muy bonito, va a aparecer una imagen como de un remolino, doctores. Por eso se llama córnea verticillata. ¿Ya qué se debe? A que la miodarona. ¿Qué pacientes toman la miodarona, doctores? Docs. ¿Ya llevaron cardio? ¿O la llevaron virtual? Es un antiarrítmico la miodarona. Entonces, pacientes que tienen arritmia van a estar tomando miodarona. Y a la larga llegan al consultorio y pueden llegar a control nada más, pero a veces sí pueden referir un poco de baja visual. ¿Por qué? Porque la miodarona, en su proceso de distribución, libera la barrera hematoacuosa, llega a la filtra, llega a la coroides, se filtra por el humor acuoso y se empieza a acumular en la zona de la cámara anterior y del cristalino en la cámara posterior. Y adquiere esta forma caprichosa que a la larga pudiera dar molestias. ¿Ok? Entonces, sí es factible y a veces también es una de las condiciones por las cuales suponemos que se forma catarata por el uso de esteroides, doctores, pero sí reconocer ese tipo de situación y sobre todo reconocer lo que son los depósitos retroqueráticos, doctores. ¿Ok? ¿Dudas con esto, docs? Vean el video, les va a funcionar muchísimo, muy, muy importante. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lesiones corneales. El módulo aquí se llama signos de enfermedad corneal. Y así como platicamos en conjuntiva de que había diferentes tipos de secreción, diferentes tipos de crecimientos, diferentes presencias de membranas y pseudomembranas, aquí vamos a dividir las clasificaciones generales de acuerdo a la zona de afectación. Y es por eso que es importante y reconocer que la córnea se puede afectar tanto por capas inferiores, capas medias y capas superiores. ¿Ok? La lesión más superficial, pues bueno, ¿cuáles serían las lesiones superficiales? ¿Qué capa estaría lastimada en una lesión superficial de la córnea, doctor? La película, Uno, pero aparte más ya estructuralmente en la córnea, ¿qué capa estaría más lastimada? El epitelio. El epitelio, exactamente, Brenda. Entonces, el epitelio está lastimado. Entonces, el ver ciertas condiciones que vamos a poder encontrar en el epitelio, nuestra cabecita a veces ya empieza a maquinar qué puede estar provocando este daño al paciente. Generalmente el paciente que suponemos que tiene un daño en la córnea llega con ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia, doctores. ¿Ok? Son las manifestaciones por las que puede llegar un paciente que podemos sospechar que pueda tener una afectación en la córnea. Sensación de cuerpo extraño, dolor, hiperemia, lagrimeo y fotofobia. Bueno, agregamos dolor acá, doctores, pero aquí un punto característico es el dolor. En los pacientes con afectación de córnea, el dolor es bien, bien intenso, doctores, a diferencia de una conjuntivitis, que a veces platicamos de la conjuntivitis y no duele tanto, pero en la córnea sí hay manifestación de dolor ocular, y lo que nos permite diferenciar desde, a lo mejor desde primer nivel, cómo están sus pacientitos, ¿ok? Nada más para acabar el día de hoy, vamos a hablar de la erosión epitelial punteada. La erosión epitelial punteada, ¿en qué consiste? Consiste en que haya pérdida del tejido epitelial en la superficie de la córnea y que generalmente la vamos a ver mucho mejor con una tinción que se llama fluoresceína. Y esta tinción lo que nos va a dar es esto, va a pintar las zonas que hay una pérdida de células epiteliales del ojito. Aquí algo muy importante que igual a lo mejor pues sí pudimos ver en una lámpara de dura, pero somos como médicos generales, lo que sea, es importante diferenciar este tipo de presentaciones. Como les platicaba en la conjuntiva, no es una receta de cocina y no es estar esperando tal cual que se va a presentar, ¿no? Pero nos puede dar una generalidad. Aquí, ¿qué puede pasar? Puede estar desepitelizada toda la córnea, pero pues a veces puede haber algo mayor, importante, superior, medial o inferior, doctores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hay una desepitelización superior, ¿a qué se lo podemos atribuir? A una queratoconjuntivitis vernal, que ya vimos que tiene papilas y el roce constante nos va a dar alguna molestia,
a la queratoconjuntivitis límbica superior, esa vascularización que veíamos solo en el sector superior, también por alteraciones puede ser mecánicas del párpado o de lubricación de la misma lágrima que tiene este paciente, lentes de contacto mal adaptados, a veces los lentes de contacto los consiguen igual y les aprietan mucho, ven bien, pero se los quitan y empiezan a lastimar esa zona del ojito, nos puede dar cambios crónicos a nivel de este ojo, ¿ok? Cuando es interpalpebral es la más común para sospechar un problema de resequedad ocular. Si vemos, si teñimos, si solo se ve en la parte de los párpados centrales, en la córnea, se ve esa desepitelización, pues llegamos a la conclusión de que es por un ojo seco. Ya hablaremos después de qué tipo de ojo seco pudiera presentarse. También puede ser por disminución de la sensibilidad. Estos son a veces en pacientes de posoperados de cirugía refractiva, se ve la desepitelización en la parte central del ojito, o también en pacientes que hayan tenido secuelas de afectación herpética. ¿Ok? Y exposición a luz ultravioleta. Eso es lo principal. También el estar expuesto a luz ultravioleta, por ejemplo, que salen del antro y que dicen, ay, vamos al after, vamos al Nevado de Toluca, y se van al Nevado de Toluca y salen con su ropa del antro, y llegan y por pura suerte les tocó nieve, doctores, pero ya llegaron como a las 12, 1 de la tarde y les cae el rayo del sol. Entonces ese sol que cae directamente sobre la superficie blanquecina manda la radiación directamente hacia el ojito y esa radiación puede condicionar esa desepitelización en medio de la zona de la córnea, doctores. Se llama queratitis actínica, es por radiación ultravioleta. Y no solo la vamos a ver en el proceso de que vayas a la Malinche, ¿no? De que tengan la radiación ultravioleta, ¿no? A veces la podemos tener en las soldaduras, los pacientes que no usan careta para soldar, esa luz brillante de la soldadura molesta y el paciente puede llegar a la larga refiriendo, ¿sabes qué? A lo mejor me entró una basurita o a lo mejor ahora sí me molesté mucho. Casi nunca sucede porque siempre lo hago sin mascarilla, pero es por eso que se dan ese tipo de desepitelizaciones. Y esa desepitelización por rayos ultravioleta, vuelvo a repetir, se llama queratitis actínica. Actínica, ¿ok? Y también puede haber una desepitelización inferior. La desepitelización inferior es por muchas cosas que hemos platicado anteriormente, por ectropión, por exoftalmos, por una exposición corneal, generalmente es la porción inferior, pacientes con presencia de lagoftalmos, y también sobre todo se puede ver esa desepitelización por toxicidad de fármacos y autoinducida. Lo que ayer veníamos Anchoca, cuando estoy más inspirado, me saca esta madre. Y hemos tenido un problema. Pues sí, imbécil, tuve un problema, me sacaste de la clase. Pero bueno, ya nomás voy a acabar ahorita para recordar esto. La inferior es lo que ayer estábamos platicando con la doctora, ¿no? Que según se iba maquillando, enfrenó horrible la persona que la estaba trayendo y pues se lastimó su superficie inferior, ¿no? Generalmente es mecánico, nos tallamos mucho, puede venir ese tipo de daño en la parte inferior. Como les digo, no es una receta de cocina per se, pero sí saber qué características vamos a presentar en cada una de estas e investigar de dónde diablos viene, ¿no? Si vieras un daño superior, pues ves el párpado superior, ¿no? Si ves un daño central, pues le dices, oiga, don, ves cómo está su película lagrimal. Si es hombre, pues ver si es merila. Si es, por ejemplo, a mí me llegan mucho los chavos cuando iban a la prepa o a sus clases, que tenían creo que clases de soldadura, y sin tener esa protección, pues llegaban lastimados, ¿no? Y inferior, ver si no se lastimó ella misma o él mismo, aquí todos somos incluyentes, y algún medicamento que se esté poniendo, ¿no? Que nos puede dar una reacción inferior. Y lo ideal es esto, ¿no? Que veamos aquí, vamos a utilizar una tinción de fluoresceína, se va a teñir y va a pintar cada una de las zonas que está desepitelizado, doctores, y generalmente podemos ver, por ejemplo, cuando ponemos la tinción, se ven puntitos verdes acá, 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 se ve la lágrima, y si fuera intermedia, pues ¿qué sería? Sería propiamente una desepitelización interpalpebral, preguntarle por ojo seco, se ven puntitos aquí, aquí lo estoy haciendo más grande para
que se vea más, pero generalmente son puntitos muy discretitos acá que se ven en la tinción. Hay que utilizar un filtro que permite estimular al colorante, que es la fluoresceína que vamos a utilizar y que va a pintar esas zonas de desepitelización. Y es un filtro que trae la lámpara de hendidura que se llama azul cobalto, doctores, ¿ok? Entonces tenemos la desepitelización interpalpebral, tenemos también, puede haber también, ¿cuál? Una desepitelización superior, que puede ser igual por así muy difusa, nada más así, o formar lo que es una úlcera en escudo, doctores. Entonces creo que ya habíamos hablado de esta úlcera en escudo, que es por el constante rozamiento de las papilas o folículos, salvo sea el caso, o a veces no tiene papilas ni folículos, pero tiene esta úlcera. Hay que investigar si no hay alguna basurita escondida en el tarso superior, doctores. Y el inferior, pues bueno, a veces puede ser por el agua oftalmos, por el ectropión que está teniendo el paciente, no se tapa bien su ojito, se lastimó solo y se ve en el sector inferior. Pero a veces podemos ver todo esto afectado, doctores. Todo esto afectado se puede ver y esto nos va a dar que a veces hay que investigar la causa principal y sobre todo qué exacerbó más ahorita este tipo de situaciones. Ya lo iremos platicando mucho más adelante. Pero esto es una lesión epitelial superficial, doctores. Y el tener esto, repetimos, nos da dolor, nos da enrojecimiento, nos da sensación de cuerpo extraño, nos da lagrimeo y nos da fotofobia, doctores. ¿Ok? Entonces ya desde ahí, si el paciente dice, es que sabes que estuve trabajando, sentí que me entró algo, trata de buscarle tú y si no lo encuentras, mándalo con el oftalmo. ¿Ok? Ya hablaremos de esto. ¿Ok? Si ves que hay una basurita ahí, si es muy superficial y tienes anestesia para ponerlo, 2 intentos nada más. 2 intentos de tratar de quitarlo. Si no puedes, mejor mándalo con el oftalmo. Pero desde ahí puedes diferenciar una conjuntivitis, ¿no? O sea, las conjuntivitis no duelen tanto y no molestan tanto. Si aquí de repente empieza a tener esas molestias, pues obvio, ya vas a pensar que es un daño mucho más profundo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? Vale, Docs. Pues tienen 1 minuto para entregar su tarea, doctores. Nos vemos el lunes. El miércoles hay examen de conjuntiva. El miércoles hay que entregar tarea. Yo creo que el miércoles no va a haber clase porque están muy saturados, pobrecitos niños, doctores. Entonces, para que les dé tiempo a subir su tarea y hacer su examen. Mira la cara de Liu de mártir. Sí, doctor, no sabe cómo. Pero bueno, ya uno ya se fue, adiós. No sé, no, ya. Pero bueno, es eso y pues estamos al pendiente. Nos estamos viendo, doctor. Todavía tenemos pendiente el Kahoot, pero ahorita avanzamos lo más que se pueda, ¿no? Para poder echar la huevo un ratito. Nos vemos, doc. Cuídense. Claro, Doc, nos vemos, gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, Adiós. doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, bye.